18 de diciembre, o sea que la clase sería el 15 o 14. O sea, el 18 de diciembre terminamos el semestre. Hasta ahí habrá un descanso y retomaríamos en enero, la semana que empieza con el 11. Ah, perfecto. ¿Y terminaríamos Tres cuándo? semanas más, en Perfecto. febrero. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que nos habíamos quedado la última clase en el hipotálamo, ¿no es cierto? Sí, doctor. Perfecto. Entonces habíamos mencionado que el hipotálamo es un centro de regulación eh, biológica en donde este órgano que hace parte del diencéfalo está en conexión tanto con el sistema límbico y tendría que ver con el mundo emocional, también está en conexión con la hipófisis y tiene que ver toda la parte endocrina. Entonces ahí es la integración de de todo lo que significa la parte hormonal con el sistema nervioso. Y el hipotálamo también tiene conexión con el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el área del cerebro en donde se dan las funciones mentales superiores, como por ejemplo el juicio, el raciocinio, el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la inteligencia. Este hipotálamo tiene unas funciones. ¿Y cuáles son las más importantes? Una de ellas es la conducta sexual. Entonces, la conducta sexual es toda la vida, todo el comportamiento del ser humano. La gente cree que la conducta sexual es la genitalidad. La genitalidad hace referencia a las relaciones sexuales, al coito. Eso es parte de la conducta sexual. En la conducta sexual también está la erotización, está el placer. Es decir, hay muchas funciones, muchos comportamientos que se llamaría conducta sexual y que empieza desde que uno nace hasta que uno muere. El ser humano es un ser sexuado, es un ser que tiene una sexualidad, que vuelvo y repito, no solamente se refiere a la genitalidad. La gente cuando habla de sexualidad cree que es solo la genitalidad y por lo tanto consideraría que la genitalidad empieza en la adolescencia y termina en adultos relativamente no tan mayores y como que el adulto mayor no tendría sexualidad. Los viejitos, los adultos mayores, personas más de 70 años, también tienen una conducta sexual y también podrían tener genitalidad. Ojalá tendrían genitalidad. No hay que hacer esta negación a esas circunstancias. Dentro de la sexualidad, lo primero que hay que manifestar en el hipotálamo es el proceso de masculinización del hipotálamo. Los hombres tenemos un hipotálamo diferente al hipotálamo femenino eh, y esto se debe fundamentalmente a la impregnación de la testosterona en el hipotálamo. Entonces la testosterona, que es la hormona masculina que se produce en los testículos, en las células de Leydig, ahí se produce la testosterona y esa testosterona impregna el cerebro y más concretamente el lóbulo, perdón, el hipotálamo. Hay algo de testosterona que se produce también en las suprarrenales. Eso le corresponde a las mujeres. Las mujeres también tienen testosterona, obviamente en niveles bajos, porque la testosterona es importante para los seres humanos. Es una hormona del placer, del instinto, de la búsqueda del deseo. Entonces las mujeres también tienen testosterona que se produce a nivel de la suprarrenal. Hay hombres que no se masculiniza el hipotálamo. Entonces aquí se presenta eh,
que se denomina el transexualismo. Entonces, ¿qué es una persona transexual? Es una persona que tiene un cuerpo que no corresponde a su cerebro. Es decir, puede ser un hombre con cuerpo masculino, pero como no se masculinizó el cerebro, ese cerebro tendría características femeninas, un cerebro femenino en un cuerpo masculino. O podría darse también el caso de una mujer que se masculinice el cerebro. Entonces sería una mujer con cuerpo de mujer, con un cerebro masculino. Entonces estas personas que se llama transexualismo, que son personas que normales, digamos, no son personas, si es un hombre, pues no es un tipo que se viste de mujer, ni tiene manerismos, nada, sino que se siente atrapado en un cuerpo que no corresponde al funcionamiento de su cerebro. Estas personas se someten a tratamientos hormonales y quirúrgicos para cambiar la estructura de su cuerpo. Entonces, si es un hombre con un cerebro femenino, entonces se hace una cantidad de cirugías, se estirpa el pene, los testículos, y la medicina ha avanzado mucho en cirugías para formar vulvas y vaginas y también glándulas mamarias. Obviamente, pues esta persona mm, no tiene útero ni ovarios y por lo tanto, pues no podría concebir. En el caso de una mujer que quiere ser hombre, es un poco más difícil las cirugías porque todavía la técnica quirúrgica no ha avanzado a hacer un pene, porque el pene es un órgano que tiene unas características muy particulares en lo que significa la fisiología de la relajación y la erección, y que pues todavía la medicina no ha avanzado a ese punto. Pero también hay tratamientos hormonales y podría tener una contextura física similar a la de un hombre. Y esto no es un trastorno, debe quedar claro, esto es una condición eminentemente desde el punto de vista biológico que requiere la atención y la intervención de un equipo interdisciplinario. Ahí estamos trabajando con endocrinos, con cirujanos, con ginecólogos, con urólogos, psiquiatras, haciendo la valoración de esta persona para que cuando ya tenga la edad suficiente de tener una identidad clara sobre su sexualidad, se procede a una cantidad de técnicas quirúrgicas y a una gran cantidad de tratamientos eh, hormonales. Dentro de la sexualidad también tendríamos la respuesta sexual humana, que eso vendría a ser como lo relacionado con la genitalidad. Entonces yo les decía en la última clase que este es el trabajo del profesor Master y Johnson. Es un dúo que fallecieron recientemente. El profesor William Master, él era urólogo, trabajaba en la Universidad de Nueva York, en el Hospital de Nueva York. La Universidad de Nueva York es una universidad clásica en Estados Unidos, muy importante. Y él se unió con Virginia Johnson, de hecho fueron pareja, y ellos decidieron hacer una investigación en uno de los patios traseros del hospital, en un rincón lejano. Montaron un consultorio donde había una cama y ahí miraron a más de 5.000 parejas tener relaciones sexuales. Lo hicieron de manera clandestina y esta investigación salieron los artículos que ellos publicaron y un libro clásico, que es el libro de Master y Johnson. Virginia Johnson inicialmente se pensaba que era una trabajadora social o una psicóloga, pero después de su muerte ya se supo que ella era una bailarina de un cabaret, no tenía ninguna formación profesional. Esta investigación se hizo más o menos en la década del 50, a escondidas,
porque son investigaciones que inclusive en la época actual tendrían el veto. Nadie podría hacer ese tipo de investigación. O sea, eso tendría una crítica terrible, no solamente de la comunidad en general, sino también de las sociedades científicas. Pero bueno, ellos vieron a más de 5.000 personas tener relaciones sexuales. Y entonces determinaron que hay 4 momentos o 4 etapas de la respuesta sexual, tanto en el hombre como en la mujer. Y le colocaron los siguientes nombres. A la primera fase le llamaron la fase de excitación. La segunda, la fase de meseta. Tercero, la fase de orgasmo. Y cuarto, la fase de resolución. Entonces, excitación, meseta, orgasmo y resolución. La excitación es diferente en el hombre y en la mujer. El hombre tiene una etapa de excitación muy corta. El hombre se excita rápidamente. El hombre se excita de manera visual, fundamentalmente. O sea, el ver e imaginar. No es el ver algo totalmente explícito. Es decir, un hombre ve a una mujer desnuda totalmente, se excita, por supuesto, pero más le excitaría a un hombre ver una mujer que está vestida, pero que insinúa la posibilidad de observar su genitalidad. Es decir, que esté una minifalda, que esté con un escote, que muestre partes de su cuerpo y entonces el hombre empieza a imaginar. Eso es mucho más excitante que ya directamente ver a una mujer desnuda. No nos olvidemos esto que estoy hablando, que esto es la erotización. La erotización significa todo lo que se hace para despertar el deseo. Entonces el hombre es eminentemente visual, una excitación rápida en pocos segundos, pocos minutos. Algunos en pocos minutos ya eyaculan, que eso ya sería otro problema, que eso se llama la eyaculación precoz. Pero es muy rápido el hombre en su excitación. Físicamente, ¿qué se da en la excitación masculina? Pues se da en la erección del pene. La erección en el pene significa que los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos del pene se llenan de sangre y se cierran unas válvulas y la sangre se queda allí y va saliendo muy poquita sangre. Se puede quedar la sangre estancada en el pene, sale muy poca y vuelve a entrar otra, porque si se quedaría estática la sangre, se daría problemas de coagulación. Entonces, la erección del pene es eso, que entra sangre, producto de la excitación, y entonces se activa el sistema nervioso, se activa el hipotálamo, y entonces el pene se pone erecto y el hombre está excitado, y la uretra del pene empieza a lubricarse. La lubricación es que es un líquido que sale por la uretra en muy poca cantidad, y en este líquido podría salir ya espermatozoides en algunos hombres. Por eso que el método de planificación del coitus interruptus no es totalmente seguro, porque el hombre cuando está con el pene erecto ya hay lubricación y ya puede en ese momento salir algún espermatozoide. ¿Qué más el hombre tiene en la excitación? Un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria y dilatación pupilar. Y lo importante de la excitación masculina sería el tiempo corto de este proceso, muy corto, y la intensidad, y la imaginación y el sentido fundamentalmente que se utiliza es lo visual y siempre es el olfato, tanto en el hombre como en la mujer es el olfato, pero en el hombre predomina el aspecto visual. Un hombre que quiere ser un buen amante tiene que estudiar, tiene que aprender, tiene que educarse y parte de educarse
es prolongar la etapa de excitación. El hombre que es un pésimo amante, que es un mal educado, que no tiene educación sexual, deja en libertad el instinto. Y si deja en libertad el instinto, pues su etapa de excitación, que es tan corta, él pasaría rápidamente a las siguientes fases y su pareja quedaría solamente en la fase de excitación. Y este es el motivo a veces de muchos problemas en las relaciones de pareja. Esta incomprensión por un mal funcionamiento fundamentalmente masculino, porque el hombre, vuelvo y repito, es instintivo y su placer es más inmediato. Y por lo tanto el hombre tiene que educar su cerebro y su respuesta sexual. ¿La mujer tiene excitación? Sí, claro, por supuesto, pero es una etapa más larga. No es que no se excite la mujer se excita, pero la excitación de la mujer no es visual, es fundamentalmente auditiva más que visual. Lo visual puede ser importante, pero no es fundamental. Una mujer puede ver un hombre desnudo y pues sí, puede excitarse, puede parecerle atractivo para su cerebro, pero no es lo fundamental. La mujer se erotiza en el oído y en la piel. El órgano erótico más importante en la mujer es la piel y después son los órganos genitales. La piel es un órgano sensible para la mujer y la mujer requiere una pareja, un buen amante que tenga la capacidad de esperar, de estimular a la mujer, de estimular la erotización de ella, de estimular la piel, de acariciarla, de hablarle de cosas que le generen placer, que le generen seguridad, estabilidad, ternura. No, la mujer no requiere en la etapa de excitación lo que el hombre cree que quiere. El hombre cree que lo importante es penetrarla vaginalmente. Eso no es lo fundamental para la mujer. A la mujer hay que excitar y la excitación eh, tiene una duración 3 veces más allá de lo que es el tiempo de excitación. O sea, el hombre tendría que hacer 3 veces más el esfuerzo de la excitación de él. Si quiere ser, por supuesto, un buen amante, si es un hombre que ama de su pareja. Entonces la mujer se excita lentamente y físicamente en la mujer se presenta lubricación vaginal y se produce una ingurgitación a nivel de las glándulas mamarias y el pezón se vuelve más fuerte, más intenso y aumenta también la presión arterial y aumenta también la frecuencia cardíaca y también hay dilatación pupilar. Entonces la excitación femenina es más de predominio más auditivo y de predominio fundamentalmente en la piel. Repito, es el órgano erótico más importante en la mujer. Hay que quitarse ese concepto equivocado de que la mujer no se excita. La mujer se excita. Obviamente que la mujer necesita romper con muchos estigmas que hay en relación hacia la sexualidad. La sexualidad ha tenido una connotación machista, una connotación cultural más hacia lo masculino y se ha abandonado lo femenino. A veces eso puede pesar en la mente y en el cerebro de algunas mujeres, en el sentido de no darse la oportunidad de disfrutar, de tener placer, como que el placer fuera algo, entre comillas, pecaminoso. Y obviamente que eso no es así. Pero el impacto a veces de la cultura, de la religión, ha impregnado en el comportamiento de muchas mujeres y también en muchos hombres, que como les dije hace un momento, pésimos amantes, machistas, egoístas. Entonces ellos no han aprendido que a la mujer hay que cultivar la erotización y la sexualidad.
De hecho, la mujer tiene un órgano eminentemente dedicado para el placer sexual, y ese órgano es el clítoris, que está ubicado en la confluencia entre los labios mayores y los labios menores. Eso es algo diferente a nosotros los hombres. Los hombres no tenemos un órgano exclusivo del placer. El hombre tiene el pene, que es un órgano que tiene doble función, de placer y de la orina, de la micción, de orinar. Algunos hombres el pene solamente les sirve para orinar. En cambio, las mujeres tienen un órgano único y exclusivo, que es el clítoris. Es un órgano pequeño que tiene aproximadamente 18.000 fibras nerviosas sensitivas, y que hay que, en primer lugar, conocerlo y hay que saber estimular, porque es un órgano pequeño y que está ubicado en un lugar estratégico y que debe ser estimulado de manera muy suave, con una técnica especial, de tal manera que le genere placer a la mujer. Después de la excitación viene la etapa de meseta. En el hombre, la etapa de meseta, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza porque hay mayor excitación sexual, los testículos ascienden hacia el conducto inguinal, es decir, desaparecen del escroto, o de la, así se llama, y suben hacia el conducto inguinal, se esconden, por decirlo así. Ese es un mecanismo fisiológico normal, porque hay mucha actividad en la relación sexual, hay mucho movimiento, y los testículos no podrían estar libres a nivel del escroto. Tienen que protegerse, entonces ascienden hacia el conducto inguinal. Y el hombre tiene mayor excitación y el pene alcanza mayor firmeza en su erección. Aquí en la meseta masculina aparece un evento fisiológico que es muy importante para el hombre, y ese se denomina el punto de no retorno. Entonces la persona, el hombre, se excita, viene la meseta, sigue avanzando en la meseta, la excitación muy fuerte, y al final de la meseta hay lo que se llama el punto de no retorno. ¿Qué es el punto de no retorno? Es el límite entre la excitación, la meseta y la eyaculación. El hombre que pasa el punto de no retorno eyacula. Entonces, el buen amante es el hombre que educa su cerebro y que permite prolongar la meseta y prolongar la acción, punto de no retorno. Es decir, aprende a controlar el punto de no retorno. En palabras más sencillas, es un individuo que está excitado y que sigue en su desempeño sexual y siente que ya va a eyacular, entonces aprende a controlar eso y usa técnicas diferentes en el comportamiento sexual, disminuye la intensidad del movimiento, respira, cuenta ovejas, lo que quiera, no importa lo que quiera que haga, pero lo importante es eyacular, porque si eyacula, pues se acaba ya. Un pene después de la eyaculación se vuelve flácido, y un pene flácido pues es algo tierno, pero nada placentero, absolutamente nada placentero. Entonces, ¿el hombre qué tiene que hacer? Prolongar la etapa de excitación, prolongar la etapa de meseta, porque fisiológicamente no es dotado para eso, tiene que educarse, tiene que entrenarse, tiene que ser un individuo que sepa prolongar los procesos de excitación y prolongar la presentación del punto de no retorno, para que la mujer, la pareja con la que está, avance ella sí en sus etapas naturales. Ella no tiene que frenar nada, ella simplemente tiene que quitarse las cadenas de la angustia y las cadenas culturales que le pueden hacer daño.
La mujer lo único que tiene es quitarse la ropa y quitarse todos esos pensamientos que a veces le perjudican y sentirse libre, natural, espontánea y sentirse en una posición dispuesta al placer. Eso es lo que se le pide a una mujer, que esa es la parte difícil para ellas, porque ya hemos dicho, el peso de la cultura a veces hace mucho daño. En cambio, el hombre no. El hombre tiene que quitarse la ropa y tiene que madurar y entrenar a su cerebro para ir pasando estas etapas. No se olviden, el punto de no retorno. La mujer en la etapa de meseta es mayor excitación también. La meseta es más prolongada también, más prolongada que la del hombre. Y en la etapa de meseta a la mujer se presenta un fenómeno fisiológico y anatómico que se llama la plataforma orgásmica. ¿Qué es la plataforma orgásmica? La plataforma orgásmica es que la vagina, que es tejido muscular voluntario, la vagina es tejido muscular voluntario, es decir, las mujeres pueden contraer la vagina. Culturalmente, en nuestra cultura eso no se les enseña. Hay otras culturas, como la cultura oriental, que a las niñas desde etapas muy tempranas se les enseña a contraer la, la vagina, no solamente para el placer sexual, sino también para evitar alteraciones urinarias. Para contraer la vagina, hay un ejercicio que las mujeres deben aprender y que tenemos que enseñarles a nuestras pacientes que lo aprendan a hacer, y es el control de la micción, de la orina. O sea, la orina, una mujer tiene que aprender a contraer la vagina cuando orina, de tal manera que el chorro urinario no sea continuo. Voy a hacer un sonido de un chorro urinario de una mujer que no tiene control muscular de su vagina. Sería un chorro urinario que sonaría más o menos así. Seguido. Una orina continua. O sea, pues ella no sabe contraer la vagina. La que sabe contraer la vagina, su chorro urinario sería de la siguiente manera. ¿Sí? O sea, controla. Y esos músculos de la pelvis hacen que la vejiga se coloque en su lugar. Entonces, una mujer que desde pequeña aprende a contraer los músculos pélvicos y los músculos que están alrededor de la vagina, esto le da dos ventajas. Una, va a ser un excelente amante, porque un hombre que tiene vida sexual con una mujer que sabe contraer la vagina, pues el hombre queda absolutamente agradecido y muy alegre, muy contento, porque eso es algo que en nuestra cultura no es frecuente encontrar. Y segundo, esa mujer va a tener más fuerza en el piso pélvico, y cuando sea adulta no va a tener el problema de que la vejiga urinaria salga, que es lo que se llama el cistocele, que es que la vejiga se sale a través de la vulva. Y son mujeres que cuando se ríen o cuando tosen se orinan, digamos, porque se perdió la capacidad muscular de soporte. Entonces tenemos que educar a las mujeres y hay que aprender a contraer la vagina, y para eso tienen la oportunidad de hacerlo cada vez que van a orinar. Entonces ahí se dan cuenta si lo pueden hacer, y es fácil de hacer. Simplemente hay que contraer los músculos de la pelvis, y las mujeres se van entrenando y lo hacen muy bien. La plataforma orgásmica es que la vagina se adapta, como es tejido muscular, se adapta al tamaño del pene y lo atrapa, por decirlo así. Lo atrapa y se adapta al tamaño. Entonces, si le tocó un pene de, no sé, de 12 centímetros, entonces sería la plataforma de 12. Si tuvo
Si tuvo un pene pues, de 14 o de 15 centímetros, la plataforma sería de 14 o 15. Y si es de 9 o 10, que es el tamaño más frecuente del pene en los latinoamericanos, el promedio es de 9 a 11 centímetros, según los estudios. Por eso aquellos hombres que ven pornografía y ven esos videos de esos tipos con unos penes de un tamaño que no corresponde al natural, algunos se acomplejan y sufren y se sienten por debajeados, pues porque tal vez no han leído bien y no tienen seguridad. El tamaño del pene es de 9 a 11 centímetros. Y la vagina se divide en tres segmentos: el segmento externo, el medio y el interno. La unión entre el segmento externo y el segmento medio, ahí es la zona de mayor erotización, de mayor placer en la mujer. Eso es lo que los autores en sexología le han denominado el punto G. ¿Eso está a cuántos centímetros del introito? Está no más allá de 5 o 6 centímetros del introito. El introito es el lugar en donde inicia la vagina. Lo que está por fuera no se llama vagina, se llama vulva. La gente le llama vagina, pero no es así. Lo que está por fuera se llama vulva. O sea, la mujer no se puede ver la vagina, se ve la vulva. Y luego ve un orificio que se llama el introito, y de ese introito, ese orificio, ya se ingresa a la vagina. Entonces, del introito, ¿en qué punto está el punto G? A 5 centímetros. Entonces, un hombre, buen amante, tiene que entender que más que una penetración profunda, el hombre, pues claro que hay que hacer una penetración profunda, por supuesto, pero también hay que estimular el punto G. Y el punto G está a 5 centímetros. Entonces, si el tipo tiene 9 centímetros de pene, pues, está bien, ya le alcanza, no hay problema. No tiene por qué sentirse por debajeado. Pero por supuesto uno aspiraría a tener más allá de 10, ¿no? Ojalá con 11 uno ya podría estar un poco más tranquilo. Bien, después de la plataforma orgásmica, ¿qué viene? Viene el orgasmo. El orgasmo es un momento psíquico. Es la confluencia de muchos componentes. Primero, un componente físico. En el hombre, ¿qué sería? La contracción de los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, la próstata y la eliminación de un líquido que sería el líquido seminal. Entonces, ese es un componente del orgasmo, no es todo. El orgasmo también tiene un componente psíquico, emocional, que ojalá esté alrededor del amor, del afecto, de la ternura, del encuentro, que no se da pues en todas las relaciones sexuales. Hay relaciones sexuales eminentemente instintivas, en donde lo único que el hombre buscaría es eyacular, y no hay nada, no hay ningún apego amoroso, ningún vínculo amoroso. Ese no es un orgasmo, ese sería una eyaculación. El orgasmo verdadero es cuando, además de lo físico, existe este componente psíquico que hace que la persona pierda el contacto con la realidad. Entonces, el orgasmo verdadero sería un episodio psicótico agudo. Psicosis significa perder el contacto con la realidad. En el orgasmo verdadero, el hombre pierde el contacto con la realidad. Y esto es importante decirlo porque los hombres creen que eyacular es orgasmo. Y muchos hombres pueden eyacular, pero nunca haber vivido un orgasmo. El orgasmo se lo vive cuando hay una relación amorosa, intensa, una situación placentera. Y entonces el hombre que ama a su pareja, después de que eyacula, la sigue deseando, la sigue besando, la sigue acariciando, le sigue diciendo que la quiere, que la ama, que es su compañera, que es parte de la vida de él.
que comparte la vida con él, que es distinto al hombre que no tiene orgasmo. El hombre que no tiene orgasmo eyacula y listo, ya, no hace nada más, ni la toca, o se levanta, se baña y se quiere ir, no quiere estar en un vínculo amoroso con su pareja. El orgasmo femenino, eh, también hay una eliminación de un líquido que se produce en unas glándulas, pero que obviamente no se observa, no es de tanta intensidad como la eyaculación masculina. Pero la mujer también elimina un líquido seroso. Y también en la mujer el orgasmo indudablemente es físico, y lo físico sería la contracción, la contractura de la vagina, la contractura de los anexos del cuello uterino, y eso es lo físico. Y también existiría lo psíquico. Lo psíquico es ese contacto, es esa sensación de amor y de placer al mismo tiempo que la mujer siente por su pareja. La mujer tendría dos tipos de orgasmo. Un orgasmo clitoridiano, que es el clítoris, es el órgano básico de estimulación, y también existiría un orgasmo vaginal. Ahora, lo ideal sería que una mujer tuviera un orgasmo físico simultáneo al mismo tiempo, clitoridiano y vaginal. Clitoridiano y vaginal. Y para eso, la posición ideal es que la mujer esté encima del hombre, porque ella puede direccionar el movimiento de sus caderas para estimular al mismo tiempo la vagina y el clítoris, y podría tener un orgasmo simultáneo físico. Estamos hablando del orgasmo físico, de la contractura del útero, de los anexos y la estimulación del clítoris y del punto G, el punto vaginal al tiempo. Pero también podría tener un orgasmo simultáneo vaginal y clitoridiano estando el hombre encima de ella, que es la denominada posición de misionero. Pero para eso obviamente se necesita que el hombre sepa penetrar, porque si el hombre no sabe cómo debe entrar el pene, pues indudablemente que no va a sentir la mujer. Es que no es solamente penetrar por penetrar, sino que hay una postura, y voy a tratar de explicarla, nunca la he explicado en una clase virtual, ojalá pueda ser explícito. Entonces la cabeza de la mujer está en esta posición y el hombre tiene que colocar su cabeza más hacia arriba del nivel de la cabeza de la mujer, de tal manera que el pene ingrese, por decirlo de manera oblicua, no es de manera directa como sería en una posición cara a cara, sino el pene tiene que entrar como de arriba hacia abajo. De esa manera estimula al tiempo el clítoris y estimula también el punto G vaginal. Entonces, ¿la mujer tiene un orgasmo físico? Sí, claro. Y psíquico también, por supuesto. La mujer, de hecho, es mucho más entregada emocionalmente al hombre, a pesar de que eso también está cambiando. Cada vez hay más mujeres también que tienen relaciones sexuales eminentemente físicas, es decir, sin ningún apego, ningún vínculo afectivo con su pareja. Y hay un episodio psicótico agudo en la mujer, también, por supuesto, de pérdida del contacto con la realidad cuando hay el orgasmo. Y hay una cosa muy importante para la mujer, y es que la mujer es multiorgásmica, cosa diferente al hombre. El hombre tiene un solo orgasmo, y de ahí el hombre pasa a la etapa de resolución. En cambio, la mujer tiene orgasmo y puede tener orgasmos múltiples, simultáneos, al mismo tiempo. En el trabajo de Master y Johnson habla de mujeres que tenían hasta 80 orgasmos en una sola relación. Imagínense, 80.
pues lo mínimo es que la mujer tenga más de uno, o sea, es lo mínimo, ¿sí? Con un buen amante, con un hombre que la sepa querer y que sepa comportarse sexualmente. Entonces, con todo esto, debemos quitarnos mitos, mentiras que se dan a veces, de que la mujer no siente, que la mujer no tiene placer, que la mujer no tiene necesidad. Nada de eso es verdad. La mujer y el hombre somos iguales, tenemos las mismas necesidades, tenemos los mismos instintos. Y de hecho, si nos damos cuenta, biológicamente y cerebralmente, la mujer está más eh, diseñada para el placer, que es multiorgásmica, tiene el clítoris, órgano exclusivo del placer. Entonces, biológica y físicamente diríamos que a la mujer le fue mejor que al hombre. El hombre pues tendría más dificultades. Y luego viene la etapa de resolución. La etapa de resolución significa el descanso que se da entre el orgasmo y volver a estar nuevamente excitado. Entonces, esto depende del tiempo, depende de la edad, depende de factores hormonales y culturales. Más o menos se le ha colocado el tiempo de edad, que es una fórmula arbitraria que no estoy de acuerdo, pero que se las comento. Entonces, si un individuo tiene 20 años, entonces el periodo este de resolución duraría que 20 minutos. Una fórmula ahí muy básica y que no es totalmente correcta en todos los casos. Entonces, un individuo de 60 sería 60 minutos. Bien, no es exactamente así. A veces me toca ver muchachos en mi consulta de 20, 22 años con un desempeño sexual muy limitado. Y a veces me toca ver individuos de 65 años con una hipersexualidad que mucho más acelerada. Aquí lo importante es que el periodo de resolución es el tiempo que se necesita para volver a estar excitado. Y que esto tiene que ver pues con la connotación del placer, de la erotización, de la fisiología, de la salud de la persona. Entonces, una persona sana mentalmente, que esté vinculado bien con su pareja, que la ame, que la desee, pues el periodo de resolución se presenta en, en pocos momentos o en pocos minutos, o cuando se tenga que presentar, porque esto hay que quitarse el mito de que un buen amante es el que tiene en una noche 5 relaciones sexuales. Pues sí, puede ser bueno, pero aquí lo importante no es la cantidad, sino también algo muy importante es la calidad. Y también quitarse el mito de que un buen amante es que tiene que durar harto. La gente dice que dure harto. Entonces que empieza la relación sexual y que tiene que durar 30, 40 minutos. Eso también es un mito. ¿Cuánto tiene que durar una relación sexual? Tiene que durar el tiempo necesario para que exista placer entre ambas personas. Porque alguien puede estar 40 minutos ahí en actividad sexual y sin placer y ya con deseos de tener orgasmo y que no aparezca y no ser placentero. Y otros parejas pueden estar en 5 minutos y pasar por las 4 etapas que he mencionado: excitación, meseta, orgasmo y resolución. Entonces, el tiempo es relativo. Por eso cuando analizamos los trastornos de la conducta sexual o las disfunciones sexuales, tenemos que hacer la entrevista en pareja. No es solamente lo que piensa el hombre, no solamente es lo que piensa la mujer, sino lo que le sucede a los dos como pareja en su desempeño sexual. Hay parejas que se erotizan y se excitan y tienen relaciones sexuales todos los días y una duración de 15, 20 minutos como máximo y se sienten ambos satisfechos. ¿Bien? Otros podrían tener una relación sexual placentera una vez a la semana y sentirse bien. No necesariamente tienen que estar todas las noches. Otros podrían tener relaciones sexuales a la madrugada, entre las 5 o 6 de la mañana, y se sienten bien. Perfecto. Otros nunca lo han hecho a la madrugada, lo hacen al mediodía. Bien,
como ellos quieran, o sea, es la pareja lo que decide. No, aquí lo importante es que el placer sea mutuo y que la satisfacción sea mutua. Entonces debemos irnos quitando mitos que a veces, producto de la ignorancia, se dice que sí, que hay que el mañanero, que eso es muy bueno. Pues sí, para algunos será bueno el mañanero, otros de pronto no. Otros puede ser el medias once, ¿sí? Que es el mejor para él. Bien. Entonces, todo depende de cada persona y de cada pareja, pero lo importante cuando hagamos un análisis del desempeño sexual es que sea de placer mutuo y que no haya una presión para hacer algo que alguien no quiere hacer. Pero si los dos están de acuerdo en hacerlo y se sienten bien en la postura, en el método, en la forma, cómo es el desempeño sexual, y ninguno de los dos se siente ni maltratado, ni adolorido, y se sienten bien, pues ahí estaríamos dentro del campo de la normalidad. Pero si alguien no se siente bien y está siendo obligado a hacer algo que no quiere hacer, entonces ahí ya entramos en el campo de la disfunción sexual. Entonces el hipotálamo tiene que ver mucho con este desempeño sexual, porque es el centro de regulación. Por eso el deseo sexual es algo cerebral, es más hipotalámico que eminentemente genital. Los genitales no piensan, el pene no piensa, no siente, no reflexiona. A pesar de que algunos hablan con el pene, ¿no? Hablan y le cuentan y le ponen hasta nombre al pene masculino y le dan como vida. El pene no tiene, pues, es un órgano normal y natural y que hay que quererlo y respetarlo y cuidarlo y protegerlo y mantenerlo limpio de todo sentido, por supuesto, pero no es el que maneja la vida se maneja desde arriba, desde el cerebro. Entonces la excitación sexual es algo cerebral y más de qué área? Del hipotálamo y obviamente también del cerebro, del lóbulo frontal, porque el lóbulo frontal siempre está metido en todas las funciones cerebrales. Y el lóbulo frontal también tiene que ver muchísimo. Y el hipotálamo, por supuesto. Otra función, si hay alguna pregunta, me interrumpen, no tendrán ninguna pena de interrumpirme y yo con mucho gusto estoy dispuesto para contestar. Otra función es el sueño. El sueño, el sueño es una función muy importante en la vida de los seres humanos. ¿Sí? Buenos días. Buenos días, Camila. Una pregunta, en los pedófilos hay alguna parte del hipotálamo que esté afectada o a qué se debe el tipo de comportamiento de ellos? Bien. La conducta sexual está regulada por el lóbulo frontal. El hipotálamo no piensa. El hipotálamo es una estructura subcortical que procesa toda esta información y todas estas funciones que hemos mencionado de la conducta sexual, pero la conducta se determina por el funcionamiento del cerebro y fundamentalmente de qué área del cerebro, el lóbulo frontal. Entonces, un pedófilo es un individuo que utiliza y siente placer con los niños o con las niñas. Es un individuo que tiene alteraciones en su lóbulo frontal, porque un lóbulo frontal sano es un lóbulo frontal que le coloca unos límites, que, que le dice a una persona que no puede y no debe abusar sexualmente de un niño o de una niña, pues porque eso es algo que no se tiene que hacer. Y peor aún si es un familiar, o si es una sobrina, o una hija, o la hija de una vecina, o una niña que no se sepa quién es la familia. Pero un cerebro sano no hace eso.
Entonces, el pedófilo sería un individuo que tendría alteración cortical cerebral, fundamentalmente del lóbulo frontal. Cuando uno no tiene bien el lóbulo frontal, no entiende la norma y le da rienda suelta al instinto, al placer. ¿Alguna pregunta más? Doctor, buenos días. Dale, Natalia. Doctor, yo tenía una pregunta sobre lo que mencionaba que el hipotálamo se masculiniza por la testosterona, ¿cierto? Pero ¿este se podría afeminar por la progesterona o solo se masculiniza? Se masculiniza y cuando no se impregna de testosterona, simplemente es un hipotálamo que no ha tenido el impacto de los receptores de testosterona. Y entonces es un hipotálamo diferente. Es que es difícil hacer un hombre biológicamente. ¿Cuál es la primera dificultad? La primera dificultad es que el espermatozoide venga cargado genéticamente XY. Los espermatozoides XY son los más frágiles. Son los que salen de la vesícula seminal y fallecen rápidamente. O sea, los que llegan y pasan el cuello del útero, la gran mayoría son XX, porque el espermatozoide XX es más fuerte. Puede durar hasta 48 horas por fuera de la vesícula seminal. El XY, más o menos 12, 24 horas. Por eso, cuando una mujer es fecundada antes de la ovulación, es probable que sea más una mujer, o después de la ovulación, más una mujer. Pero si el hombre, si una mujer es fecundada en el día preciso de la ovulación, habría más probabilidad de que sea un hombre, pero es menos probable, digamos. Uno. Después, las primeras 4 semanas del desarrollo embrionario es de tipo femenino. Tiene que aparecer en esas 4 semanas una hormona que se llama el factor inhibidor del conducto de Müller. El conducto de Müller en embriología, recuerden ustedes, es el que tiene que ver con la formación de todos los órganos sexuales femeninos. Entonces, si este hombre, este bebé es XY, listo, va a ser hombre. Las 4 primeras semanas tiene que aparecer esa hormona. Si no aparece ese factor, se formarían los caracteres sexuales femeninos. Segundo problema. Tercer problema, la masculinización del hipotálamo. Si ese cerebro en la semana 20 no empieza a masculinizarse, pues no va a salir con un cerebro masculino. Entonces, los estrógenos son las hormonas femeninas, que son las más importantes de las hormonas. Es más importante los estrógenos que la testosterona. La testosterona es para el placer, pero los estrógenos son para la memoria, para la inteligencia. Entonces, ¿qué prefiere uno? ¿Andar con placer o tener memoria e inteligencia? Bueno, yo diría ambas vainas, ¿sí? Pero pues sí, placer todo el tiempo, pues sí, podría ser muy rico, pero también hay que tener memoria, inteligencia. Eso es estrogénico. Entonces a los hombres nos queda más duro porque no tenemos ovarios. Tenemos suprarrenales, que ahí producimos algo de estrógenos. No es tanto. Entonces la masculinización del hipotálamo es un acto biológico fundamentalmente relacionado con la testosterona. ¿Alguien más? Perfecto. Muy bien, gracias por las preguntas. Entonces el sueño. El sueño es una conducta humana. Y en el sueño se dan muchas funciones fundamentales para la vida del ser humano. El sueño es necesario para la recuperación, no solamente del cuerpo, sino también de la mente.
Y durante el sueño se dan muchos procesos de maduración cerebral, de maduración cognitiva, de funcionamiento de muchos órganos de nuestro cuerpo. Miren ustedes, cuando nace un recién nacido, el recién nacido pasa 23 horas al día durmiendo. Se despierta solo para llorar un rato, para comer, para que lo cambie. Pero está durmiendo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que un recién nacido no está del todo formado. Entonces tienen que darse procesos de gestación, procesos de maduración y procesos de neurodesarrollo. Y por eso hay que dormir. Entonces, más o menos alrededor de los 7 añitos ya el niño tiene un sueño similar al sueño de un adulto. El tiempo del sueño depende de aspectos sociales y culturales. En nuestra cultura, el sueño tiene una duración entre 6 a 8 horas. Ese es el tiempo promedio de sueño. Si decimos que son 8 horas, eso es la tercera parte del día, porque el día tiene 24 horas. Entonces, si vemos un paciente que tiene 60 años de edad, pues debemos entender que la tercera parte de su vida él ha pasado durmiendo, es decir, ha pasado 20 años durmiendo. Si una persona tiene 24 años de edad, entonces significa que 8 años ha pasado durmiendo. O sea, la tercera parte de nuestra edad la hemos pasado durmiendo. Entonces el sueño no podría ser solamente acostarse y levantarse. Entonces, ¿qué pasa ahí en el sueño? Y que está regulado por el hipotálamo. Existen dos tipos de sueño. Un sueño en donde no hay movimientos oculares rápidos. Eso se llama el sueño no MOR. MOR significa movimientos oculares rápidos. Entonces es el sueño no MOR. Ese sueño no MOR es el primero que aparece cuando uno se va a dormir. Entonces, coloquemos un ejemplo. Una persona se va a dormir a las 10 de la noche. Cuando uno está despierto, ¿eso cómo se llama? Vigilia. Vigilia con B corta, es estar despierto. Entonces uno se acuesta a las 10 de la noche, se va a dormir. El primer sueño que aparece es el sueño no MOR, en donde no hay movimientos oculares rápidos. Este sueño no MOR tiene 4 fases, que se llama por números. La fase 1, 2, 3 y 4. Entre más se llegue a la fase 4, el sueño es más profundo. Entonces, en la etapa 1 el sueño, ¿cómo sería? Como superficial, entre dormido y despierto. El sueño, en la fase 2 uno está un poco más dormido. 3 más dormido, 4 ya está dormido. ¿Cuánto dura este sueño no MOR? El primero, el que empieza a las 10 de la noche, dura 90 minutos, o sea, 1 hora y media. Este es un sueño fundamentalmente de recuperación física, corporal. En este sueño se produce una hormona que se llama la hormona de crecimiento, que esta la produce la hipófisis. La adenohipófisis produce la hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento, a mí me gusta llamarle más bien hormona de reparación, porque es en este momento que se reparan los tejidos, todas las células se reparan, cambian las células. Recuerden que las únicas células que no cambian son las neuronas, cambian muy poco las neuronas. Uno no puede estar hoy unas neuronas, mañana otras, no, eso no es posible. Las neuronas las tiene uno desde chiquito y ojalá se mantengan hasta que uno muera.
que no se acaben, porque si se acaban se da la enfermedad que se llama la demencia senil. En cambio, las otras células del cuerpo se están reparando, las células de la piel, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, van cambiando. Los glóbulos rojos cambian más o menos cada 3, cada 4 meses. Las células de la piel cambian cada 4 horas. Los espermatozoides también van cambiando. Los óvulos cambian cada 28 días, etc. Hay unos ciclos de las células. Y todo esto tiene que ver con la hormona de crecimiento, hormona de reparación. ¿Y esto se da en qué momento? En el sueño no more. Entonces, el sueño no more es un sueño de recuperación física corporal, que uno se levanta al otro día pues recuperado físicamente, se siente físicamente fuerte porque ha dormido uno bien. Después del sueño no more, aparecería el sueño more. More significa que hay movimientos oculares rápidos. En el sueño more, aquí el cerebro está a toda velocidad, diferente al sueño no more. En el sueño no more, en la medida que vamos profundizándonos de la etapa 1 a la etapa 4, el cerebro va disminuyendo la actividad eléctrica cerebral. De un ritmo alfa, que más o menos es de 18, 30 ciclos por minuto, pasaríamos a un ritmo teta, que es 7, 10 ciclos por minuto. Teta o delta, los más lentos. Entonces, en el sueño no more, el cerebro enlentece su funcionamiento cerebral. Y en cambio, en el sueño more, que el cuerpo está totalmente relajado, todos los músculos relajados, lo único que se mueve son los ojos, por eso se llama movimientos oculares rápidos, se mueven los ojos de izquierda a derecha, y uno ve a un paciente cómo se le mueven los ojos de un lado para otro, y el resto del cuerpo está totalmente relajado. Hay gente que está con la boca abierta, babeando, con la pierna por fuera de la cama, profundo, totalmente profundo. Entonces uno creería que en ese estado de profundidad del sueño, uno tendría el cerebro también profundo, dormido, diríamos, pero no. El cuerpo está profundo, relajado todos los músculos, solo se mueven los ojitos, y en ese momento el electroencefalograma nos demuestra que el cerebro está funcionando como si estuviéramos despiertos. Está otra vez a 30 ciclos por minuto, como si uno estuviera despierto. Entonces al sueño no more también se le llama, al sueño more de movimientos oculares rápidos, también se le llama sueño paradójico. ¿Qué es paradójico? Paradójico significa lo contrario a lo esperado. Eso es paradójico, lo contrario a lo esperado. Si vemos una persona profundamente dormida, con todos los músculos relajados, solo moviéndose los ojos, sueño more, uno creería que lo esperado es que el cerebro esté lento, también durmiendo. No, el cerebro está a toda velocidad. ¿Y saben por qué está el cerebro rápido? Porque en ese momento se produce el sueño, o sea, los sueños, lo que la gente llama los sueños, el soñar, que realmente en medicina se llama actividad onírica, sin H, actividad onírica, que es el acto de soñar. Y el acto de soñar es una creación de la corteza cerebral. Entonces, este sueño more, ¿para qué sirve? Para recuperación mental, recuperación psíquica. El sueño more da la actividad onírica y los sueños, lo que soñamos, es la liberación
de la energía reprimida que tenemos en nuestra mente. Por eso los sueños son raros, extraños, incomprensibles a veces. Una persona sana mentalmente es una persona que sueña y recuerda los sueños. Hay que recordar los sueños. Los sueños se pueden recordar solamente en los primeros segundos o minutos, a más tardar minutos, después de despertar. O sea, es fracciones de segundos. Yo diría de 1, máximo 2 minutos después de despertar que uno puede recordar el sueño, lo que uno soñó la noche anterior. Después uno se olvida. ¿Por qué? Porque el sueño, los sueños estos, son la expresión del inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente es una energía reprimida que tenemos ahí guardada. A veces tenemos miedos, temores, angustias, preocupaciones, frustraciones, heridas, rencores, resentimientos, incertidumbres, dudas. Los seres humanos somos así. Nadie puede decir que tiene la vida resuelta. La vida es un conflicto y a veces tenemos dificultades personales, dificultades familiares, dificultades sociales, económicas. Hay muchas cosas que nos pueden afectar en nuestra mente. Y a veces hay personas que se dan muy duro ellos mismos, se golpean, se maltratan mentalmente. A veces sufrimos más producto de la imaginación que de la misma realidad. A veces la cabeza arma unas películas exageradas de dolor, de sufrimiento, cuando de pronto las cosas no son como nos las estamos pensando, como estamos imaginando. Entonces, para evitar ese dolor, ese malestar, ese sufrimiento, los seres humanos mandamos esa energía que nos perjudica, que no nos da salud mental. ¿A dónde la mandamos? Al inconsciente. Pero ese inconsciente es vivo, está vivo, es dinámico. Quiere salir. ¿Y cuándo sale? Sale en los sueños. Entonces, los sueños son la demostración de lo que está pasando en nuestro inconsciente. Por eso son incomprensibles a veces los sueños. A veces la gente sueña cosas raras. Sueña, por ejemplo, que está volando, que está elevándose, saltando por montañas. O sueña que le están persiguiendo, que le quieren hacer daño, que lo quieren matar. O a veces sueña en monstruos, en diablos, en demonios. O a veces sueña en cosas románticas, paraísos, la presencia de un ser querido. Y a veces se despierta la gente en el momento más hermoso del sueño. Y algunos se despiertan y dicen, no, yo quiero seguir soñando, y hacen esfuerzo y vuelven a dormir y continúa el sueño. O sea, el sueño es interesantísimo para entender la conducta humana. Nosotros somos lo que soñamos. Por eso hay que aprender a conocer lo que uno sueña. Yo tengo pacientes que me dicen, no, yo no me acuerdo nada de los sueños, doctor. Yo nunca sueño. No, qué raro, dice. Entre menos uno se acuerde de los sueños, más enfermito está, más neurótico, más conflictivo, más emproblemado. Porque no es fácil conocer el inconsciente. El inconsciente es como decir una bodega, el cuarto de San Alejo, un cuarto en donde la gente tiene en una casa metido cosas ahí, basura y cosas que no quiere botar. En esta pandemia, muchas familias han limpiado sus casas y han botado tanta basura que han tenido guardada por años, que uno ni se ha dado cuenta. Ropa que nunca se pone, objetos innecesarios. Entonces, al principio de esta pandemia, que la gente no sabía qué hacer, se ponían a barrer, a limpiar, a sacar basura de la casa.
Así también deberíamos tratar de sacar la basura que podemos tener en la mente, basura que nos hace daño, que nos perjudica, que nos hace sufrir. Entonces el sueño, los sueños, eso permite. Por eso hay que soñar y no hay que tenerle miedo a los sueños. Y hay que tratar de recordar el sueño. Despiértese usted y empiece a recordar qué pasa, qué soñé, por qué soñé esto. Pero no para hacer interpretaciones tontas, porque hay libros y manuales. Entonces hay gente que dice que si sueñas ratas, significa tal cosa. Si sueñas matrimonio, es que se va a morir un familiar. Si sueñas en un ataúd, que no sé qué tal cosa. Eso no es así, chicos. La interpretación de lo que una persona sueña depende de la historia de cada persona. No es lo mismo para el señor Pepe Flores soñar en un matrimonio que para el señor Luis Morales, que soñó lo mismo, un matrimonio. Porque Pepe Flores y Luis Morales son dos seres humanos diferentes. Cada uno tiene su propia historia. Entonces la interpretación de lo que una persona sueña depende de su historia personal. Entonces, la actividad onírica se da ¿en qué sueño? En el sueño MOR, en donde hay movimientos oculares rápidos y que dura ¿cuánto? 30 minutos. Termino esto y abro las preguntas. El sueño no MOR más el sueño MOR, los dos unidos, ¿esto cómo se llamaría? Un ciclo de sueño. Dijimos que el sueño no MOR dura ¿cuánto? 90 minutos. El sueño MOR ¿cuánto dura? 30 minutos. Esto nos da en total ¿cuánto? 2 horas. Entonces, si una persona se acuesta a las 10 de la noche, entre las 10 de la noche y las 11:30 de la noche, está en sueño no MOR. De 11:30 a 12 de la noche estaría en sueño MOR, de movimientos oculares rápidos. Y eso cumpliría el primer ciclo. Y entonces, ¿qué pasa? El ser humano pasa al segundo ciclo. El segundo ciclo arranca en el sueño no more. ¿Pero en qué etapa? En la etapa 2, no en la 1 porque se despertaría. Algunos se pueden despertar un segundito, cierran los ojos, siguen durmiendo. Lo ideal es que eso no suceda, que pase al sueño no more, fase 2. Asimismo pasa 2, 3, 4, otra vez sueño, luego el sueño MOR. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que a medida que va pasando la noche, el sueño MOR se hace más grande. Al principio fue 30 minutos, después va a ser 40, 45 minutos, luego a la madrugada casi 2 horas. En cambio, el sueño no MOR al principio de la noche es grande, casi hora y media. Y va avanzando la noche y ¿qué se va haciendo? Más pequeñito. Cosa que a la madrugada el sueño no MOR es chiquito, tal vez unos 30 minuticos, y en cambio el sueño MOR es más grande, es casi de 2 horas. Entonces el sueño no MOR, recuperación física, producción de la hormona de crecimiento. Sueño MOR, recuperación psíquica. Aquí, ¿qué se da? Se produce oxitocina, se produce endorfinas, se produce aumento de la presión arterial, se produce erección del pene y se produce también lubricación vaginal como mecanismos fisiológicos. Si decimos que el sueño MOR, movimientos oculares rápidos, es más intenso en la madrugada, entonces ustedes ya pueden entender por qué es más factible tener vida sexual a la madrugada,
porque fisiológicamente en ese sueño hay erección ya del pene y lubricación vaginal. Este signo de la erección del pene en el sueño MOR es muy importante para hacer el diagnóstico de la disfunción eréctil. ¿Qué es la disfunción eréctil? Que el pene no se pone erecto. Podría ser por dos razones. Una, por un elemento psíquico, emocional. Y dos, por problemas vasculares y nerviosos del funcionamiento de los cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso. La disfunción eréctil se produce en los diabéticos, en los hipertensos. ¿Y cómo uno hace el diagnóstico clínico? Si tú le preguntas a la pareja de este hombre que tiene disfunción eréctil y uno le dice que esté pendiente en el sueño cómo está el funcionamiento del pene, si este señor o este joven o esta persona tiene erección del pene durante la noche, significa que todos sus mecanismos fisiológicos están funcionando bien. Y entonces, ¿por qué no se le pone erecto cuando tiene que ponerse erecto en la relación sexual? Porque la mente pues no está funcionando bien. En cambio, si fuera un problema de diabetes o vascular o de alteración nerviosa periférica, en el sueño no se produce la erección. De hecho, hay como unas campanitas, como un brazalete que se le coloca al hombre en la noche con un manómetro, y entonces si se pone erecto el pene, pues hay un aumento de la presión y se puede medir la presión que da la erección del pene. Ahí estaríamos frente a un individuo que sí le funciona los mecanismos de erección, pero tal vez la mente no está bien. En cambio, en el diabético, en el hipertenso, en el que tiene enfermedades neurodegenerativas, en el sueño no se produce erección. Entonces, esto es importante recordar lo que sucede en el sueño. Y el sueño, MOR, es para recuperación psíquica. Listo. Pregunta sobre sueño. Profe, buenos días. Dale, Lisette. Profe, mi pregunta es, cuando una persona, digamos, está bien, pero bien dormida, que ni sienta que lo está moviendo, y empieza a hablar y, digamos, a tener reacciones como de querer pegarle o querer levantarse, ¿eso es normal? Entonces, Lisette, gracias por tu pregunta. En el sueño, no MOR, que es el sueño donde hay recuperación física, aquí se pueden presentar trastornos. ¿Cuáles son? Uno, sonambulismo. Sonambulismo es alguien que puede hablar, algunos hasta se levantan, caminan, algunos hasta se pueden cambiar de ropa. Sonambulismo. Segundo, terrores nocturnos. Esto se da más en niños que se despiertan llorando, angustiados. Pero aquí no hay sueño, porque en el sueño no amor no hay sueños. Es elementos fisiológicos de funcionamiento del cerebro. Tercer trastorno en el sueño no amor, la enuresis. ¿Qué es la enuresis? Orinarse a una edad que uno ya no tiene que orinarse. Usualmente el ser humano controla esfínteres entre los 3 o los 5 años de edad, a más tardar. Entonces la enuresis es un niño o un adolescente que a los 10, 12, 14 años se orina en la cama. Enuresis. O puede producirse la encopresis. Encopresis es hacerse la deposición. Mucho más grave, más incómodo, ¿no?
Orinarse también es incómodo y peor aún hacerse la deposición. Entonces, estos son trastornos fundamentalmente del sueño no MOR. En cambio, los trastornos del sueño MOR está el insomnio, que es no dormir, y que son de 3 tipos el insomnio. 1, insomnio de conciliación, es que uno se acuesta y no puede dormirse, insomnio de conciliación. Segundo, insomnio de reconciliación, es alguien que se duerme, se despierta a la madrugada y no puede volver a dormir. Porque se durmió y ¿qué sueño utilizó? El sueño no MOR. Se acostó a las 10 de la noche, 12, 1 de la mañana se despierta, cuando debería uno estar durmiendo en el sueño MOR, de movimientos oculares rápidos. Entonces el insomnio de reconciliación. Y el tercero sería el insomnio mixto, que es el de tanto de conciliación como reconciliación. Hay otro tipo de trastornos. Hay uno que es frecuente, que se llama el de piernas inquietas, que es alguien que se mueve las piernas, como si presentara un cuadro convulsivo. Entonces, todo esto, ¿cómo se diagnostica? Hay un examen que se llama la polisonografía. ¿Qué es la polisonografía? Que uno va a un laboratorio médico y le conectan en un aparato especial en donde le están midiendo la actividad eléctrica cerebral, le miden la frecuencia cardíaca, le miden la respiración, y le hacen mediciones químicas, hormonales, y uno como médico está observando durante la noche qué es lo que está pasando durante el sueño de este paciente, y de acuerdo a eso uno hace como unos parámetros y determina cuál sería el sueño que está alterado, si está alterado el sueño no MOR o está alterado el sueño MOR. Entonces, en la pregunta tuya que me hiciste, esto sería unas conductas autónomas que podrían ser sonambulismo, muy frecuente en el sueño no MOR. Bien, ¿alguna pregunta más? Yo, profe. Dale, mijo. Profe, cuando una Mauricio. persona tiene parálisis del sueño, muy frecuente, Sí. La parálisis del sueño a veces se acompaña de una cosa que se llama la apnea del sueño, que son personas que se ahogan. En primer lugar, roncan mucho. Esto se da en los gorditos, gordos y con cuello corto, que es inclusive motivo de separación. O sea, dormir con alguien que ronca, eso es una vaina terrible. Entonces roncan un sonido tremendo, hijo de madre, pero parecen tractores, un ruido tremendo, pues si no dejan dormir. Me toca ver hartas parejas con ese problema. Y como les digo, es motivo de separación porque al principio, pues bueno, se tolera, ay, que roncas, que no sé qué. Después, bueno, terminan hasta ya durmiendo en habitaciones diferentes. Entonces, ¿qué matrimonio puede haber en habitaciones diferentes? Y algunos presentan parálisis del sueño con apneas. Entonces el tipo está roncando. Apnea es dejar de respirar. Sin, nea, respiración. Entonces está roncando y luego de un momento a otro es como que dejó de respirar, como que se muriera, como se murió. Entonces la persona que duerme con este tipo de pacientes se angustia, pues, y lo sacude y lo despierta. Y el otro pues está ahí, hasta morado se ponen algunos. Entonces toca a ellos meterlos en una máquina, un aparato, un CPAP que se llama, es como una campana, y con oxígeno para que puedan dormir en la noche. Porque claro, es grave y podría tener
problemas cardiovasculares, problemas cerebrales. La parálisis del sueño con apnea, muy frecuente, sumamente frecuente. Y como les digo, en personas que son gorditos, entonces el estómago muy grande, el pobre músculo diafragma que separa el abdomen y el tórax sufre, y también los pulmones no pueden respirar bien, y entonces se puede producir este tipo de problema. ¿Alguna pregunta más? Profe, y las personas que tienen, pues, constantemente tienen, pues, mucho sueño durante el día, por ejemplo, en mi caso, estaría, digamos, un momento me siento, me acuesto y ya ando, pues, con muchísimo sueño y puedo quedarme dormido hasta sentado y todo. Bueno, Mauricio, es bueno que digas, un amigo me contó que le pasa esto para disfrazar la consulta personal. Pero bueno, no hay problema. La hipersomnia, ¿qué es la hipersomnia? Dormir mucho durante el día. Esto puede ser también en los gorditos, esto se llama el síndrome de Pickwick. Son individuos como no ventilan bien, entonces acumulan CO2. Porque la respiración, como ustedes saben, es para que entre oxígeno y salga CO2. Entonces esos gorditos que son fumadores, que andan tosiendo, que tienen bronquitis crónica, entonces roncan mucho despiertos y no duermen bien y se quedan dormidos por fracciones de segundos y luego se despiertan. ¿Se debe a qué? A la acumulación de CO2 en el cerebro. Podría ser uno. En otras personas que duermen mucho, hay que revisar también estados depresivos, sobre todo en personas jóvenes, adolescentes. Es como estar dormido, cansado, aburrido, con mamera, entonces me duermo mejor. En esta pandemia mucha gente ha presentado cambios en el sueño, quedándose viendo películas, series de Netflix hasta la madrugada y luego durante todo el día durmiendo. Algunos al principio sin pijama o solamente con pijama todo el tiempo, sin bañarse, desayunando a la 1 de la tarde. Bueno, un desorden, sobre todo cuando estuvimos al principio de la pandemia, cuando estábamos en un confinamiento que no se podía salir. Entonces, la hipersomnia también puede ser una alteración en el patrón de sueño. Bien, ¿alguna pregunta más? Y para terminar, entonces, tendríamos, ¿cuáles son las funciones del hipotálamo? Hemos hablado de la masculinización del hipotálamo, de la respuesta sexual humana, hemos hablado del sueño. El hipotálamo también tiene que ver con el control de la temperatura corporal. Es un termostato, entonces controla la temperatura corporal. No importa la temperatura que esté afuera del cuerpo. La temperatura normal en el cuerpo es de 37.5 grados. En los hombres, los testículos están 1 grado por debajo de la temperatura corporal, estarían a 36.5. Los testículos siempre tienen que estar a una temperatura inferior, porque ahí se mantiene bien el esperma. Por eso es que los testículos están afuera del cuerpo, por eso están en el escroto, no es por algo estético, no es para andar mostrando, ni es por eso, es porque tiene que estar por fuera del cuerpo para que se mantengan en una temperatura. Y el escroto o bolsas, pues, tiene unas capas interesantes que mantienen la temperatura inferior. O sea, un hombre debe tener los testículos fríos, no calientes. El hipotálamo regula la temperatura del cuerpo. Si vamos a Tumaco,
en donde hay mayor calor, mayor temperatura por fuera, el hipotálamo hace que esa persona siga manteniendo por dentro la temperatura de 37,5. Si nos vamos a Cumbal, que es más frío, entonces puede estar allá a 7, 8 grados, el cuerpo se mantiene a 37,5 grados. Eso es una función del termostato del hipotálamo. Y por último, el hipotálamo tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Y por lo tanto, el hipotálamo recibe información de todo lo que sucede en los órganos de nuestro cuerpo. El sistema nervioso autónomo está en todos los órganos del cuerpo. Está en el intestino, en el corazón, pulmones, en todos los órganos. Este sistema nervioso autónomo puede ser de dos tipos: simpático y parasimpático. El simpático, ¿qué función tiene? Activación. El parasimpático, ¿qué función tiene? Inhibición. Entonces, coloquemos un ejemplo. Tenemos el estómago. El sistema nervioso simpático en el estómago, ¿qué hace? Que aumente la producción de... En el estómago, ¿qué hace el sistema nervioso parasimpático? Inhibición, que no se produzca mucho jugo gástrico. Los dos están al tiempo en el estómago buscando el equilibrio, la homeostasis. No debe haber ni predominio simpático ni debe haber predominio parasimpático, un estado de equilibrio. Todo eso está regulado por el cerebro. Entonces, habría personas que tienen predominio simpático en su funcionamiento. Y estas personas serían como más aceleradas, más afanadas. A estas personas, ¿qué les daría en el estómago? Gastritis. Otros, en cambio, podrían ser de predominio parasimpático, más lentos, más calmados. ¿Qué les podría dar en el estómago? Pues de pronto una limitación en la absorción y podrían tener mayor predisposición, por ejemplo, al estreñimiento. Lo ideal es que uno esté en el punto de equilibrio. Coloquemos otro órgano de ejemplo, el corazón. ¿Qué pasa a una persona que tiene predominio simpático en su corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca, le da lo que se llama taquicardia, acelerado el corazón. Entonces, para todo están asustados, latiéndoles el corazón rápidamente. Si, en cambio, los que tienen predominio parasimpático tienen lo contrario a la taquicardia, que sería ¿qué? La bradicardia. Bradicardia es lento, lento el latido cardíaco. Estos andan pálidos, lentos, como nerviosos pero callados. En cambio, los otros son nerviosos, angustiados, gritan, corren, ¡ay! Gritan y se asustan. En cambio, el otro está nervioso pero pálido y respira nomás, como que se va a desmayar. No dice nada, como una momia. Algunos quedan asustados, parados ahí, viendo al infinito. Le dice, ven, despertate. Asustado. En cambio, el otro, el asustado parasimpático, grita y que no sé qué, y hace escándalo. Uy, ¿qué va a pasar? Y que se me murió, que no sé qué, y grita. Exagerados. La sudoración, coloquemos otro ejemplo. El que es de predominio simpático, sudando a cada rato. Solo con verlo ya empieza a sudar. En cambio, el que es parasimpático, tendencia a poca sudoración, a secarse, inclusive se le secan los ojos, tiene que ponerse lágrimas artificiales, etc. Entonces, esto tiene que ver la integración del hipotálamo y el cerebro, por supuesto, con las vísceras. Entonces, esto para nosotros como médicos es importante. ¿Por qué? Porque todo daño de cualquier órgano está involucrado el cerebro. Si una persona tiene el colon con algún problema, el intestino grueso, sí, el intestino está alterado, pero el cerebro también lo sabe. ¿Por intermedio de quién? Del sistema nervioso autónomo
simpático o parasimpático, que está regulado luego por el hipotálamo, y el hipotálamo a su vez, como sabemos, siempre envía la información al lóbulo frontal. Si una persona tiene problemas de las articulaciones, tiene una artritis, pues sí, las articulaciones están alteradas, pero también el hipotálamo lo sabe y también lo sabe el cerebro, el lóbulo frontal. Entonces, esto sería la integración de la mente con el cuerpo, a través del hipotálamo y a través del sistema nervioso autónomo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí quedó más o menos clara esta clase, esta presentación? Sí, doctor. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Entonces, la próxima clase vamos a ver sistema límbico, que tiene que ver con todo lo que es el mundo emocional. Bueno, les agradezco mucho. Que tengan un buen día, una buena semana. Nos vemos en 8 días. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Trial version. Gracias, doctor.